que pueda ser incorporado a este organismo internacional. Entonces, buenos días, distinguida expositora, y le damos la palabra. El micrófono. Te lo quité. No, ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad extraordinaria de compartir un trabajo que de hecho se ha estado haciendo de manera interinstitucional, así que ustedes forman parte de todos los logros que en algún momento se puedan mencionar en este conversatorio que hagamos ahora. Para el Ministerio de Cultura es un honor que la Cancillería tome en cuenta esta relación con las embajadas, puesto que de alguna manera todos los fines y objetivos que quieren desarrollarse también esperamos que sean extensivos a la visión y objetivo de la convención en todas las representaciones. En el caso de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, tiene varios objetivos, pero creo que los dos fundamentales tienen que ver con el inventario de todas las manifestaciones que tenemos en el país, pero que este inventario no signifique almacenar, sino que signifique precisamente políticas de salvaguardia, políticas de reconocimiento en un concepto de diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Y es que nosotros en Panamá tenemos que revisar muy bien las políticas culturales, la forma en que se legisla, de tal manera que se pueda ver de manera equitativa la forma en que se distribuyen fondos para apoyar manifestaciones de todas partes del país, sean indígenas, afrodescendientes, de las áreas centrales o de las áreas criollas o de los grupos mestizos. Es muy importante la visibilidad y ese ha sido más o menos el norte que nosotros hemos tratado de seguir. Es un trabajo muy enriquecedor porque estás en contacto siempre con las comunidades y en ese sentido hemos logrado también aplicar parte de lo que dice la convención, que tiene que ser un trabajo interinstitucional y también no solamente en el nivel de Cancillería, por ejemplo, que es un brazo fundamental en todos estos logros, y también con otras instituciones como Ministerio de Educación, como universidades, sino también con los gobiernos locales. Es absolutamente fundamental que los gobiernos locales estén involucrados y que se consulte a todos y que se les converse cuando se va a iniciar un inventario para cumplir con el concepto del consentimiento libre, previo e informado. Así que en esa línea, pues estamos tratando de trabajar. Nosotros estamos pero muy interesados que durante este periodo de 2 años, prácticamente lo que hay del 20 y lo que queda del 21, de alguna manera desde las embajadas se puedan divulgar todas las manifestaciones, pero también el hecho de darle un énfasis a una que está en candidatura, en proceso, que como ya lo ha mencionado el doctor Edgar Spence, es el de las danzas y expresiones asociadas a la fiesta del Corpus Christi. Esta es una manifestación que tiene una particularidad muy especial y es que tiene representación de distintos grupos étnicos. Generalmente conocemos 2 zonas del país que con mucha fuerza, mucha riqueza, digamos que con mucho entusiasmo también, trabajan esta fiesta que es la región de Azuero, en la Villa de los Santos y en Parita. Sin embargo, las danzas del Corpus Christi se celebran alrededor de 15 comunidades del país y en la candidatura están todas. Como conversamos cuando se hizo toda la reunión para establecer este tema, buscamos el hecho de que aquellas que están mucho más visibles en la comunidad y con una riqueza de trabajo continuo y semillero puedan inspirar e impulsar a las otras. Además de que la viabilidad de una manifestación, hablamos de viabilidad cuando hay relevo generacional, cuando hay niños aprendiendo, cuando estamos seguros de que se está cumpliendo ese ciclo. Y eso no se mide según comparación de decir que en X comunidad hay 1000 y que en la otra hay 300.
se mide en función de la población que hay en la comunidad. Así que es probable que en una población pequeña haya 100, pero es representativo en función de la cantidad de población que hay allí, y se ve que participan niños, jóvenes, adultos mayores en las distintas labores y especificaciones que tiene una manifestación, desde el que cose, el que enseña, el que participa activamente dentro de lo que es más visible, pero que siempre detrás de toda expresión hay personas que están detrás enseñando, impulsando, apoyando, motivando, transmitiendo. Entonces todo ese ciclo y todo ese grupo es trabajado, es inventariado, forma parte de ese listado, es inventariado. No sé, Edgar, si Fernando tiene por ahí ya alguna posibilidad con el tema de los videitos, tú le consultas por allá y me avisas. En este sentido me gustaría bueno, motivar un poco con el tema. Para hacerles una pequeña historia, el proyecto Salvaguardia, como se le llamó al inicio del proyecto de Patrimonio Cultural y Material, comenzó exclusivamente en el Ministerio de Comercio e Industria para fortalecer las artesanías, para dar información para las artesanías, porque estaba allí la Dirección Nacional de Artesanías, y para dar información para el Departamento de Derechos Colectivos. Nos preparó UNESCO de Costa Rica, nos dieron toda la capacitación, pero en el 2015 ya se hacía necesario que Panamá entregara un informe periódico, puesto que en el 2010 no se había entregado. Es importante saber que Panamá firmó junto con los demás países en el 2003 la convención. Y antes de que se cumpliera el año, en julio del año siguiente, ya había incluido y firmado la ley que ratificaba esta convención. Sin embargo, sí hubo un espacio en el que se intentó, se trabajó, no se había llevado, y de hecho cuando se inició en el Ministerio de Comercio e Industria, no inició con el fin de ser el punto focal, sino más bien de trabajar, inventariar, pero con el modelo de UNESCO. Pero cuando llegó el 2015 y veíamos que se presentaba esa posibilidad, hicimos todas las consultas y finalmente Cancillería y el embajador en ese momento, Flavio Méndez, pues hicieron tomaron pues la decisión importante de poder trasladarlo al Ministerio de Comercio e Industria, ya que teníamos toda la información y el material y las consultas con las comunidades para enviar el primer informe periódico. Condición para poder hacer candidaturas. Si no tienes inventario, si no has enviado los informes periódicos, no puedes presentar candidaturas. Entonces eso nos abrió inmediatamente el espacio para que pudiéramos hacerlo. Bueno, por ahí Fernando nos está levantando la mano, eso quiere decir que tiene algo por ahí. Sí. Fernando ya tiene los videos para que le digas cuándo empezar. Sí, aquí quiero comenzar con uno pequeñito de motivación, que espero el más corto, Fernando, el que habla sobre el inicio del patrimonio cultural y material, así que adelante. Si sale el otro no importa porque igual los dos son motivadores.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Este otro vamos a dejarlo para el final, Fernando, gracias. La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial está muy relacionada con otra convención que se firmó en el 2005, que se llama precisamente Convención de la Diversidad Cultural, que tiene un factor económico en la parte de las industrias culturales, pero que plantea en el artículo 3 que ninguna cultura puede estar por encima de otra, que todas deben ser vistas como iguales en la comunidad o en el país donde se establecen estos lazos para promover la diversidad cultural. Panamá es un país muy rico, ustedes están más que preparados en ese tema y lo conocen así. Sin embargo, en la realidad nacional, cuando trabajamos en materia de leyes, en muchas ocasiones los espacios se van de un lado al otro y cuesta muchísimo. Además que hay lugares mucho más costosos para visitar, para apoyar. Y también porque hay algunos que tienen el desarrollo de la gestión, de la autogestión, y que es hacia donde quisiéramos ir con todos. No sé si Fernando tiene pues, por ahí el PPT, el PowerPoint para dividir pantalla y poder presentarlo. Ya algunas cosas de las que están allí las he mencionado. Entonces, mientras él lo instala, pues continúo conversándoles un poco sobre este tema. El Ministerio de Cultura tiene en este momento todas las convenciones, la de diversidad cultural que está dentro de vamos a ir bajando, entonces aquí lo vamos viendo. Sí, puedes ir bajando, Fernando, te agradezco. Bien, logros y retos hacia el reconocimiento de la diversidad cultural es un inventario que va acompañado de ese reconocimiento. Bien. El bienvenido se los quiero dar en todas las lenguas indígenas y el buenos días, por decir las más recurrentes, Benue Gambi en Dulegaya y, por ejemplo, también Evaribía entre los Emberá, o Cobo Cuindeco entre los Nobes, y Yapa Yonday, que es entre los Nasos. Y de esta manera los invito entonces a que también ese reconocimiento de las lenguas se comprenda como un factor fundamental para que se preserve la cultura de los distintos grupos. Adelante. El concepto de patrimonio a veces tiene situaciones en las que se aíslan o que por mucho tiempo se aisló la idea en el Ministerio de Cultura y estamos totalmente en esa línea y es lo que se está impulsando, es que a través de un patrimonio se comprendan los demás y haya una sinergia. Debemos comprender que con toda la importancia que pueda tener el patrimonio mundial, el tangible, el natural, el de todos los bienes muebles e inmuebles, el patrimonio subacuático, que por su condición es mundial, pero también pues producto de toda una serie de situaciones históricas, y el patrimonio cultural inmaterial es el patrimonio vivo, el conocimiento. Es decir, que como no puedes aislar, ese conocimiento está en cada persona, y ese patrimonio vivo es el que hace posible que ese patrimonio mundial prevalezca, que ese patrimonio subacuático pueda investigarse, recuperarse y vivir en torno a él, convirtiéndolo en un valor para la comunidad. Entonces, en ese tema del patrimonio vivo, el espacio geográfico, la lengua, son los que van a determinar de alguna manera la forma de la cultura, aunque también hay otros elementos. Entonces, en ese sentido de patrimonio, lo que vino del Padre, lo que recibimos del Padre, y el concepto de tradición, que es el acto de entrega, es un concepto muy similar. Vemos que hay algunas situaciones a veces de conflicto entre lo que es tradición y las nuevas tradiciones que se van formando. La siguiente. En las convenciones, como les mencionaba antes, hay, como si contamos aquí, desde derecho de autor, bienes por conflicto armado, es salvaguardar. Vemos que el 2003 fue la de patrimonio cultural inmaterial, la 2005 diversidad cultural, y que todas ellas tienen una relación fundamental con el entorno que requieren las comunidades para sobrevivir, y a la vez la responsabilidad que tienen ellas en cuidarlo. Entonces, este es un trabajo en el que nosotros no solamente inventariamos, sino que capacitamos. Cuando vamos a hacer un inventario, trabajamos con las comunidades para que se capaciten y ellas también puedan recibir una formación adicional a la que ellos tienen de su propia manifestación. ¿Seguimos? Sí.
logros que hemos tenido como país, que es importante comprenderlos en la dimensión que tiene, de que solo pueden lograrse con este trabajo en conjunto, en esta red. Y bueno, lo primero fue obviamente firmar la convención el 3, su ratificación, como les dije antes de un año, y esa capacitación e inventario promedio que tiene alrededor de 7.000 fichajes al 2019. Hay dos informes periódicos que lograron enviar. Cuando enviamos el del 2015, nos pidieron el año siguiente que enviáramos otro, a pesar de que se envía cada 6 años, porque Panamá debía el del 2010. Entonces, pues lo único que hicimos fue actualizar, ya que solamente había pasado un año, no cambió mucho, pero bueno, cumplimos con ese elemento y pudimos entonces hacer en el mismo 2016, el envío de la candidatura de las técnicas artesanales del sombrero pintado, y en el 2017 mandamos la de las expresiones rituales y festivas de la cultura Congo, lo que dio las 2 inscripciones consecutivas de 2017 y 2018. Hay una candidatura en proceso para el 2019, es que se inscribió en el 2019, y algo que no sabíamos y que bueno, fuimos aprendiendo también en todo el curso, y es que cuando ya tienes algunas inscripciones, los países siguientes, cuando mandan una candidatura, caen en un sorteo, porque solo se pueden evaluar un límite de candidaturas en cada reunión anual. Y porque hay países que no han mandado ninguna, entonces se le da prioridad. Y en esa lotería nos ganamos el receso de un año. Así que la candidatura de la danza del Corpus Christi, que debía evaluarse en el 2020, pues pasó para el 2021. Pero ya está colgada en la red, se renovó el formulario que tenía que enviarse en marzo. Lastimosamente una candidatura que habíamos enviado sobre buenas prácticas de salvaguardia, nos pidieron unos ajustes relacionados con mayor visibilización de ciertos temas del PCI y del Festival de las Tortugas Marinas, pero lamentablemente durante la transición y inicio de la pandemia no fue posible viajar, movernos para concluir, así que le dimos paso entonces a la renovación del formulario de la candidatura de la danza del Corpus Christi. No sé, Fernando, si tienes el enlace, pero cuando lo tengas listo me avisas. Me gustaría que vieran el video que está ya colgado en UNESCO con las fotografías, donde esto se ve ya la candidatura y ustedes pueden ver ahí la diversidad de poblaciones que participan, donde una comienza a dar un mensaje y por allí mismo otros lo van dando. Bueno, si allí te vas a Panamá, a ver si está allí. Puedes bajar a Panamá. Sí, allí vas bajando a Panamá. Pensé que te salía directo el video, pero bueno, ahí bajando a Panamá lo encuentras rápido. Sí. Acá. Búscate en el video, aquí, en Spanish. Adelante. Vamos a ver si estamos bien con... Encontramos que una de las danzas más antiguas es la diablada. La primera jerarquía que tenemos, diabladas. Diablicos sucios, diablicos limpios. Es una fiesta, en principio, eminentemente religiosa. Data del siglo III, en España, Francia. Y luego pasa a América, donde en América tiene mucha presencia. Es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y que como fiesta movible responde a ese calendario movible, que parte de una fiesta que no es religiosa. Parte del carnaval, que es la fiesta de la carne, que luego después cumple el ciclo lunar y luego 60 días después de terminar la Semana Santa llega el Corpus Christi, por eso siempre es jueves. La festividad de Corpus Christi tiene un sentido donde la presencia de lo estrictamente religioso
juega el papel decirnos a nosotros lo de un misterio, la conversión del cuerpo de Cristo en el Espíritu de Cristo. El día antes de Corpus se hace el cuarteo del sol. Cuartear el sol es dividirlo en 4 pedazos. Uno para la diabla, uno para el diablo capitán, uno para el caracolito y uno para él. Allí se divide el mundo en 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. De allí ellos hacen un inventario de las almas perdidas. Se dan cuenta que solo eran 100 almas y solamente tenían 99. De la primera guía voy a la segunda. Ya después que yo saque a ellos dos de su residencia, ya vienen lo que son diablos de raza. Y ahí, cuando ya se incluyen todos, ahí es que continuamos buscando al diablo mayor. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Lo que Dios asocia a su pasión. Le pedimos al Santísimo Sacramentado poca danza. Lo trae la iglesia para que rindan su pleitesía al Santísimo. Si la iglesia estuviera abierta, ofreceríamos nuestras máscaras al Santísimo. Bailo desde que tengo 4 años. Quien me enseñó a bailar fue mi padre. Desde muy chiquita él me agarró, ven, tú vas a bailar. Y ahí empecé. Me ha gustado, nunca he dejado de bailar. El grupo se llama Danza de Diablito Sucio Chiquín Leguízamo. Y ahora la otra nueva cabrí se llama Miguelito Leguízamo. La de Chiquín Leguízamo tienen edades de 11 a 8 años. Y la de Miguelito Leguízamo tienen edades de 4 a 6 años. Muy bien, me gustó esta. Esto no puede morir así por así. Nosotros siempre tenemos que seguir porque mi tío siempre nos han dicho que esto no es de ahora, esto viene de atrás. Y lo que más satisfecho es que esto corre por las venas. Hay que instruir varios muchachos para que ellos vayan superándose, porque ya nosotros vamos para abajo. Este año, gracias a Dios, cumplo 17 años de ser el papel de la diabla. Para mí representa demasiado, ya que esto se trata del Santísimo Sacramento. El Santísimo es lo más grande que la iglesia tiene y nosotros aquí en la villa le rendimos tributo
y le rendimos honor. Yo estoy en la danza de Corpus Christi desde los 10 años, bailaba en los Diablicos Sucios, luego a los 13 años me cambié a la danza de mi abuelo, donde mi abuela es la directora, mi abuelo bailaba también desde pequeño y a nosotros nos gusta esta tradición. A la directora del conjunto, señora Mami, le dijo que yo quería participar de la danza. Fue entonces cuando yo ingresé a la danza de los 14 años, entonces, que tenía de edad. Actualmente tengo 34 años y este año tengo 20 años de pertenecer a la agrupación. Gracias a Dios, mis hijos y mis nietos le han gustado y la tradición y la han seguido, he tenido la facilidad a mis hijos de darle el gusto de vestirlo como se viste un diablico, a mis nietos de guiarlos en esta tradición que no se nos pierda. Gracias Fernando. Sí, como pueden ustedes ver, el paso de un lado al otro nos permitió ver imágenes de la Villa de los Santos, de Parita, de Antón, fíjense las máscaras distintas con jabón, con totuma, o en Darién con balso, el palo de balso. Tenemos también en las distintas áreas de Colón los diablitos a los que no los dejan entrar a la iglesia, pero ellos de todas maneras hacen su celebración fuera de la iglesia. Todos son temas en los que ellos incluso nos decían, ustedes no pueden hablar para que nos dejen entrar. Y en el respeto que tiene que haber en esta investigación de tipo etnográfica, les decimos a ellos que debe ser una conquista de la comunidad, que ellos deben tener ese diálogo con la iglesia y ver las razones. Y creo que esta candidatura, de alguna manera, dejando esto en evidencia, llegará a la iglesia también y lo mirarán, porque esta es una celebración que combina el aspecto religioso con el pagano, con la fiesta, con la celebración, con la tradición. Y allí hemos encontrado, hay lugares que no están aquí proyectados, pero en la isla de San Miguel, en el Pacífico, también tenemos la danza del Corpus Christi, y que fueron los que lo llevaron a Garachiné, en Darién. Y allí tocan la música con saxofón, porque perdieron los que transmitían las otras formas de manifestar esta música, y había un saxofonista que se sabía las piezas y ellos bailan con su danza de saxofón. Y en Tucutí, también otra parte de Darién, han hecho una revitalización de unos diablos que salen con vestuarios que se parecen mucho al Saracundé, con todo el vestuario está lleno de hojas de tallos secas.
Así que hay un entusiasmo tremendo, lo mismo que pasó con el tema de la cultura Congo. En Chilibre prácticamente se lo tenían prohibido, porque era una zona roja, porque siempre había peleas o tiros después de la fiesta. Entonces, cuando vino la candidatura, fue tal el entusiasmo de esa comunidad que este año, cuando fuimos en marzo, antes de que viniera el tema de la pandemia, a ver su cierre del tema de la cultura Congo, salían hasta debajo de las piedras y bailaban todos, niñitos, ancianos, mayores, pequeñitos, y bailan con lo que tengan. Y además tienen unas representaciones que incluso no habíamos visto nunca, y a pesar de que ya había sido otorgada la candidatura, tienen la quema de la pacora, muestran cómo a ellos se les quemaban los ranchos para perseguirlos, y también muestran cómo al traidor pajarito lo descuartizan, y en una especie de fiesta de un poco de chacotería y de broma, lo parten se lo reparten, y la reina incluso pide cuando van a cortar y le tocan los genitales y dice, yo quiero esa parte. Entonces suelta a todo el mundo la risa y siguen bailando. Son tamboritos que tampoco habíamos escuchado. Entonces esta comunidad de Chilibre, 3, 4 palenques juntos en los mismos días, celebrando y con cantidad increíble de personas, nos sorprendió tremendamente, y eso movió a la alcaldía de la ciudad de Panamá a hacer su resolución de reconocimiento de cuáles son las áreas que tienen cultura Congo, Curundú, el área de Chilibre, y bueno, y en San Miguelito les toca la tarea porque también tienen en la parte de San Isidro. Y este punto es importante, el palenque. Hay algunas comunidades, incluso en Colón, que cuando vienen los carnavales, que es una fecha que coincide, le colocan una discoteca al lado porque el carnaval es toda la fiesta y toda la modernidad, pero entonces acallan al palenque que está al lado, que cantan ellos a capela, sin micrófonos. Entonces allí viene la conversación, el trabajo con las alcaldías, con el consejo municipal, para que les permitan, para que desarrollen. Entonces es un trabajo tremendo de negociación de ellos para que se organicen, para que vean sus planes de salvaguardia, pero decididamente que desde la candidatura se impulsan mucho más las comunidades con un entusiasmo tremendo porque ven que reciben apoyo de distintos lados. Entonces vamos a seguir donde estábamos en el PPT. Yo no sé si hay alguna pregunta aquí en el medio, o si sigo con el contenido, pero bueno, nos pones otra vez el PowerPoint para... Ajá. Estábamos en los logros. Bueno, ese logro es esa candidatura que ustedes acaban de ver allí, esto que está en proceso, que en este periodo debe servir para que se fortalezcan, se revitalicen los aspectos que están más difíciles. Un ejemplo que se requiere revitalizar, por ejemplo, que los que representan el Corpus Christi en Chepo perdieron a las personas que hacían la máscara, entonces vienen a Chorrera a comprarla. Entonces hace falta, para que tenga el ciclo natural que tienen otros lados, que haya talleres para que los propios lugareños aprendan, algunos que estén interesados en hacer las máscaras, y puedan entonces tener todo el elemento completo del que cose, el que hace máscaras, el que enseña los instrumentos. Hay algunos que también tienen personas mayores ya, entonces ahí es donde vemos inmediatamente donde no hay viabilidad, y seguimos en eso. Y bueno, el último punto que mencionamos es esa entrada de Panamá al Comité Intergubernamental, donde 24 países trabajan, toman decisiones, presentan, evalúan presupuestos, evalúan candidaturas, pero sobre todo se convierten en embajadores en todas partes, en su propio país y en toda la región, acerca del cumplimiento de los objetivos del patrimonio cultural y material. Por lo tanto, para Panamá, en el momento en que el Ministerio de Cultura se está solidificando, haciendo una ley general de cultura y creando una serie de direcciones dentro, trabajar de tal manera que esto sea fortalecido. Y creo que yo en este momento tengo que decir que para mí ha sido un honor trabajar con 2 guerreros de la diplomacia, como es el embajador Flavio Méndez, el ex embajador Flavio Méndez, y la embajadora Elia Guerra, que está pues en París, personas que son apasionados del tema, apasionados en lo que hacen y que tienen una visión diplomática muy importante, con los que he aprendido muchísimo. Y en este sentido creo que el trabajo también interno con la Cancillería
en organismos internacionales, por ahí vi a don Jorge Patiño, todo el tema que tiene que verse con diplomacia cultural, que también hemos trabajado y seguimos trabajando, los lazos con otros países, como el que tenemos con Colombia ahora mismo, una serie de capacitaciones, y también el proyecto de el inventario de la afrodescendencia entre Panamá, ciudad creativa de la gastronomía, y Buenaventura en Colombia. Es decir, que también esos otros aspectos de otras candidaturas relacionadas con ciudades y demás, las apoyamos porque la gastronomía está dentro de los ámbitos del patrimonio inmaterial. Pasamos a la siguiente, gracias. Los parámetros de un inventario a veces son difíciles de comprender en cuanto a algunos puntos, pero la herencia, el legado, la transmisión generacional es fundamental. Hay algunos chicos que los entrevistas dicen, mi papá ni mi mamá danzaban, ni mi abuelo, pero me gustó tanto ver a los compañeros que incluí. Esos son ciertos casos, pero como ustedes vieron en las entrevistas, muchos hablan de sus abuelos, de que les enseñaron, o como el señor Paz, que él no tenía los recursos para hacer un diablico sucio, pero cuando ya pudo trabajar organizó un grupo y ahora todos sus hijos y familia están incluidos dentro de estos cursos, y está rompiendo un poco las barreras porque en las convenciones te preguntan la participación de género, y como sabemos en el área de la Villa de los Santos todavía se conserva la tradición que sean solo los hombres los que participan en el día de Corpus Christi, pero se crearon un día de las mujeres como una alternativa. Ahora, cuando vemos nosotros el inventario, nosotros resaltamos el hecho de que también participan en la música. Ustedes vieron ahí unas chicas tocando también las piezas musicales, y como vieron en Parita, también hay mujeres en todas las danzas, y creo que poco a poco se va a ir logrando que en todas se desarrolle, pero por lo menos la Villa de los Santos tuvo la visión de crear un Día de las Mujeres, y que también ellas están detrás de todo, vistiendo a sus hijos desde que están muy pequeños y demás. Ahora, el concepto de tradición se ve forzado entre preservación versus irrupción de las novedades. Nos llaman a nosotros a veces a que seamos jueces de lo que está pasando, porque alguien está violentando, está innovando, y les insistimos en que nosotros somos observadores de un trabajo etnográfico donde proponemos, somos facilitadores, pero que es importante que se entienda que ninguna tradición está exactamente igual a como estaba al principio, y que muchas novedades irán entrando, y lo que antes no era tradición se convierte en ello porque un grupo lo acepta, porque le permite tener comunidad. Veámoslo en Panamá jamás se veía como posibilidad siquiera que el calipso, el reggae, la bachata, la salsa, bueno, no se ha incluido, pero hoy por hoy, si esto representa identidad, forma parte de una nueva tradición que aunque haya comenzado en el siglo XX, y el reconocimiento del reggae fue impresionante, y por supuesto que ahí estábamos en Panamá apoyando, porque Panamá también tiene una proyección en la parte de la música, en el reggae, que sí sus letras, que sí son vulgares, que esto, en todas las manifestaciones, la música típica o la música, incluso a veces en las chacoterías de las décimas se pasan. Entonces creo que es importante sencillamente ir autorregulando todos aquellos tipos de expresiones que ofendan, que puedan causar choques, porque miren lo que pasó el año pasado en la reunión de Bogotá. En la lista estaba incluido el carnaval de Bruselas y fue expulsado de la lista porque muchas de sus expresiones eran racistas, eran ofensivas, y recordemos que los valores de esta convención están orientados hacia la diversidad cultural, al fomento de la paz, y todas esas preguntas las hacen. Entonces, el convertirnos en jueces algunos grupos para decir eso no es folclore, esto no es tradición, esto separa. Entonces lo que hay que buscar es todo aquello que una y comprender que para algunos grupos humanos la forma en que evolucionaron y llegaron las migraciones les da otros elementos que enriquecen de alguna manera también esos aportes. Y que bueno, otro criterio importante del inventario es hacerles comprender a las personas que, muy bien, felicitarlos por su identidad, su pertenencia, y que a la vez esto les ayuda a ver la diferencia que tienen con otras manifestaciones, pero no la superioridad. Somos muy dados a utilizar muchas expresiones regionales,
que bueno, en el béisbol hasta las entiendo, yo que soy fanática del béisbol, pero en temas de patrimonio no, porque estaríamos ofendiendo la cultura del otro. Ahí ustedes vieron que algunos estaban pobremente vestidos y otros con vestidos de más lujo, pero esa es la tradición que ellos han defendido desde mucho tiempo atrás, desde esa combinación hispánica y afrodescendiente y también indígena. Así que es un punto importante reconocer que la identidad, la pertenencia nos da eso, el sentirnos orgullosos de lo que somos, pero no una diferencia que indique superioridad frente a otra manifestación. Entonces, la siguiente, el CLPI, a mi amigo y estimado doctor Edgar Spain, las iniciales. CLPI significa consentimiento libre, previo e informado. Ese es un elemento fundamental. Sobre todo se hace más enfático en las regiones indígenas por el hecho de que, aunque un cacique general te haya dado permiso para entrar a inventariar, él te lo advierte desde el principio. Yo como cacique general de la comarca Cunayala les doy permiso y se firma y todo, pero si hay un sideline en alguna comunidad que no los quiere dejar entrar, ya eso es asunto de ellos allí. Entonces es un proceso complicado, ha demorado más tiempo, muchísimo más tiempo, a pesar de que se comenzó precisamente con todos ellos, pero se ha hecho el proceso, se está en capacitaciones constantes y esto es fundamental. Ahí hay una candidatura que estaba rodando desde el 2011, pero sucede que si todas las comarcas y todas las regiones cunas no están de acuerdo, no se puede enviar la candidatura y se han firmado convenios. Es una candidatura muy hermosa, puesto que no es solo una técnica artesanal, sino que todos sus diseños tradicionales tienen gran cantidad de significados y que además se visten y se los ponen cuando precisamente quieren alcanzar ese logro, sentirse mejor, si están enfermos, ir a una lucha, tantas razones y motivos que hay en esos diseños que vale la pena conocerlos. Y bien, esos principios rectores para ese inventario es llegar con actitud de yo no sé nada y usted me va a decir lo que hace, los que van a dar hacer el inventario, que deben ser miembros de la comunidad, no importa si tú tienes un grado de maestría o si simplemente te han propuesto porque conoces la comunidad y tienes los saberes tradicionales, lo importante es no llegar ahí a decirle a la persona, eso no se hace así porque mi papá lo hace así o mi mamá lo hace así o porque en otro lugar se aprendió de otra manera. Hay que comprender entonces las diferencias regionales, son fundamentales, y entre esos principios rectores está la participación de la comunidad, el manejo ético de la información, que debe ser siempre de manera intercultural, es decir, no solo pluricultural, que son todos los elementos separados, sino en la interrelación. Y como les decía antes, que ya lo mencioné, la interinstitucionalidad es fundamental, la investigación previa, durante y posterior, y también el ver la situación de desarrollo sostenible que hay en el área, ver qué tanto están incluidos estos contenidos en educación, que no creemos que sea crear cada vez que se encuentra un tema que no está incluido, crear una materia más, sino analizar que nuestras ciencias sociales deben responder a la evolución de nuestra cultura, a la historia de las migraciones, no solo la historia de cuando nos separamos, cuando nos unimos, cuando si es independencia, si no es independencia, quiénes son los que fueron presidentes o las áreas geográficas. Es que el desarrollo social, las migraciones, la forma en que fueron recibiendo elementos de una u otra cultura y cómo hoy, según las áreas geográficas donde estén, esto varía. Es importante que se vaya dentro de las ciencias sociales a distintos niveles según los grados en que se vaya desarrollando, y para esto tenemos que hacer una gran revisión. Ya los grupos afrodescendientes en este año solicitaron al Ministerio de Educación la integración de la historia afrodescendiente en el pensum educativo, en el currículo, en la currícula, y que no se trata solamente de buscar quiénes fueron los héroes y que se le hagan monumentos, es ver cuáles han sido los factores para su desarrollo. Entonces, toda esta convención tiene muchos aspectos con que trabajar con las comunidades. Y por supuesto, después de esa educación y de todos los elementos que se analicen, ver cuál es la revitalización que hay que hacer en cada área. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿En la otra? Bueno, como les decía, ya lo mencionado, hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con el inventario para salvaguardar.
y con la valoración de la diversidad cultural en ese camino que se vaya desarrollando. La siguiente. Contrario a lo que se pueda pensar, no se estudian o no se hace la investigación en función de grupos étnicos, aunque todos están contemplados, sino en ámbitos, contenidos, porque al final en todos los grupos están estos contenidos. La lengua y las expresiones orales, que incluye las lenguas indígenas, incluye algunos aspectos que se han perdido, por ejemplo, el francés o el inglés de los grupos afroantillanos. Este año estábamos haciendo un análisis de la presencia de las voces africanas y los aportes que han hecho los lingüistas durante el mes de mayo. Entonces, todo el interés que hay en las comunidades, saber hasta los nombres de los lugares. Hay una comunidad en Berá que se llama Sobiaquirú y queda en la ruta del Tuira, en el Darién. Y cuando preguntaba qué significaba Sobiaquirú, qué significa Sobiaquirú, me decían, significa corazoncito mío, que en este sentido digo, ¿por qué le pusieron corazoncito mío? Dice, porque las personas eran muy amigables, muy amistosas. Entonces, si nosotros indagamos en la historia de cada lugar, lo que significa, nos vamos llenando de una cantidad de entusiasmo, de valores, de significados, de relación, de reconocimiento. Y bien, ahí tenemos las artes del espectáculo, que incluyen danzas, representaciones, bailes. Y en los usos sociales, rituales y festivos, que es una de las más extensas, está la gastronomía, los rituales de pase o de pasaje desde nacimiento, bautizo, pubertad, matrimonio, muerte. Todos estos tienen ciertos aspectos rituales. Muchas fiestas, festivales están allí. Y también las formas de organización, las formas en que los gobiernos locales, por ejemplo. Y naturaleza y universo, que tiene muchísimo que ver con toda la relación del hombre con la naturaleza, su entorno, los símbolos, los signos, su cosmovisión del mundo. Y acá, pues, al otro lado tenemos las técnicas artesanales tradicionales, que están muy relacionados con el tema de naturaleza y universo también. ¿Seguimos? Bueno, ahí sí puedes ir pasándolas todas pausadamente hasta que te diga, porque ya son ejemplos, ¿no? Ejemplos de fotografías, de aquí está el jaibaná, por acá están los artesanos, sus técnicas artesanales. Ejemplos de un contador de cuentos y su ilustrador. Vemos como música, representación teatral y teatro están en todos los grupos étnicos, en la Mejorana, en todos los demás. Igual acá también forma parte de ese mismo grupo. Nuestros festivales, nuestras fiestas religiosas, lo que les hablaba de las fiestas de pasaje, ahí están con un bautizo, ahí está el festival, lo que les hablaba de la importancia del registro etnográfico. El joven que está allí se llama Alexis Ortega, él vive en Manené, Darién. Para hacer toda esta investigación en el área en Berá, le preguntamos a los caciques que nos recomendaran jóvenes con un perfil que nosotros le enviamos. Estas personas son capacitadas en uso de grabadoras, en uso de cámaras para hacer videos de campo, en fichaje, en el uso de computadoras, de Excel, de tal manera que a ellos se les da un equipo que ellos van al campo y hacen toda esta revisión. Este grupo en especial fue muy, pero muy especial por la forma en que trabajaron en conjunto. También los de Cunayala, tremendos, aprendieron y aprendimos muchísimo. Y ellos lograron ver también las diferencias regionales y a comprenderlas o a aceptarlas, como les pasó a los Congos cuando vino la candidatura, que los de Costa Arriba sentían que lo de ellos sí era el verdadero Congo, y el Congo de Costa Abajo, el que está allá, precisamente Costa Abajo, que cruzando un puente estás en Coclé y en el otro lado estás en el área de Donoso, que ellos decían, los de Costa Arriba, que esa parte de allá abajo era un Congo muy folclorizado. Sabíamos ahí qué querían decir. Y cuando nuestra querida historiadora Aminta Núñez, que ya falleció, hablaba de que en la costa abajo de Colón había la cholización del Congo, hablaba del mestizaje precisamente que había, porque en costa abajo te puedes encontrar a alguien con sombrero pintado y blanco, bailando con el tumbao que dicen que tienen los negros dentro porque bailaban, y es que están casados y bailan y se mueven de la misma forma, pero es un Congo distinto. Entonces las diferencias regionales tienen que registrarlas, recoger toda esa información, esas fichas individuales y de registro,
o diarios de campo, en entrevistas. Cada mes vienen a la institución a mostrar lo que ellos tienen, a trasladarlo, a grabarlo adecuadamente en nuestros archivos. Y las capacitaciones son también en el concepto de la diversidad cultural. Y se tienen que autofichar entre ellos mismos. Así que tienes a un afrodescendiente fichando a un indígena fichando a un santeño, y así sucesivamente, de tal manera que el trabajo de diversidad cultural se practica en las propias capacitaciones. ¿Seguimos? Y bien, solamente tenemos esta demuestra. Ahora mismo lo que les decimos es que el inventario se procesa, está en una base de datos, y se hacen entonces las tablas estadísticas dependiendo de qué es lo que queremos mostrar nosotros allí. En este caso, en el de las polleras, que hay alrededor de 600 o 700 personas fichadas, en este caso de las labores, ahí vamos mostrando cuáles son las que más se conocen. En otros lados salen por edad, y asimismo con las otras manifestaciones, y los otros también tienen que ver con los otros elementos, lo que hacen los tembleques, los orfebres, los zapatos, todos los demás complementos. ¿Seguimos? Las listas de UNESCO, las ansiadas listas de UNESCO, se definen o se ven cuando se hace el inventario. Y generalmente no vamos a hacer un inventario con el fin de proponer una candidatura. Vamos haciendo el inventario, al principio lo estamos desarrollando así, vamos haciendo el inventario, y si vemos que tiene las cualidades, le proponemos o le hablamos a las comunidades de las listas que en las capacitaciones se hace, y ellos toman la decisión y recogen firmas, proponen, ayudan entre todos ellos a ver cómo lo van a hacer, y entonces de esta manera hemos tenido la oportunidad de entrar a la lista representativa de patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad, como las que ya hemos visto. Las buenas prácticas que ya les he mencionado, pues que hemos hecho un intento con el Festival de las Tortugas Marinas de Armila, donde hay todo un trabajo con la ecología y con la tradición, y la lista de salvaguardia urgente, que le están dando prioridad a estas dos últimas. Sin embargo, son las más complejas de sustentar. Pensábamos que era lo contrario. Pues si tú quieres hacer una candidatura de una manifestación a la salvaguardia urgente, como es el interés de las técnicas relacionadas con la Junta de Embarre y la tradición oral, tienes que mostrar qué leyes o qué medidas has tomado ya para salvaguardarlo. Porque no es simplemente llegar, lo clasificas en salvaguardia urgente y pedir ayuda. Es mostrar qué parte tiene el país la disposición de hacer para entonces poder también concursar a fondos, porque permite no solo concursar a listas de reconocimiento, también concursar a fondos. Para que una manifestación pueda ser candidatizada, una manifestación vigente, o sea, que esté viva, la viabilidad, como les decía, que haya relevo generacional, el análisis de cuáles son los aspectos vulnerables que tiene. Te preguntan específicamente si hay alguna práctica que vaya en contra de los derechos humanos y de qué manera esa manifestación apoya o aporta al reconocimiento de la diversidad cultural, y si esos beneficiados de la manifestación son precisamente ellos, y esto se pregunta más, se toma muy en cuenta en el tema de la técnica artesanal. En las técnicas artesanales del sombrero pintado, por ejemplo, ¿quiénes son los que se ven más beneficiados? Ahí vienen las preocupaciones con los intermediarios, cuando se mandan a hacer las polleras, cuando se hacen los sombreros, o cuando un festival se hace para premiar a los dueños de las polleras y no a los artesanos. Contrario al Festival del Sombrero Pintado, donde todos los concursos son allí mismo y todos son artesanos que se les da un tiempo para desarrollar, para hacer una crineja, un talco, una pinta, para presentar un sombrero a concurso, y lo presenta el artesano, aunque ya lo tenga vendido, aunque haya un modelo que lo esté presentando, pero el premio, el reconocimiento es para el artesano. En este sentido, en un sueño de candidatura que tenemos con las técnicas artesanales de la pollera, este año se logró, y hemos estado repitiéndolo muchísimo, y nos alegró que se escuchara, porque decíamos que por qué un político abanderando el desfile de las 1000 polleras, y este año la abanderada fue una artesana. Y también la visibilidad, la publicidad que se hace, no solamente sea de las hermosas mujeres luciéndolas, sino de las extraordinarias mujeres y manos cosiéndolas, bordándolas, el que hace el zapato. Estamos en ese camino, se están logrando temas,
y a la medida en que se vayan corrigiendo varios de ellos, creo que se podrá lograr ese sueño más adelante. Se buscan los significados que tiene ese elemento con la comunidad y si está al alcance de los portadores. Así que a veces jactarnos como que lo mejor que tenemos es porque es la más cara del mundo, o decir, por ejemplo, que eso solo lo tiene el que puede, o digamos que criticar a una joven empollerada porque lleva 4 o 3 cadenas y tiene que llevar y tienen que ser de oro o bañadas en oro. Estamos cada vez haciendo algunas manifestaciones más lejanas al pueblo, y una manifestación es popular, como si vemos en la palabra populus, es popular si la tiene el pueblo, si le pertenece al pueblo, pero si la elitizamos, la alejamos. Entonces todos esos son elementos que van en contra de una candidatura y tenemos que trabajar en ello. Tenemos que trabajar en ello porque son retos muy grandes. Y bueno, también te preguntan cuáles son las prácticas de cooperación mutua, cuáles son los planes de salvaguardia e incluir todo esto en los informes periódicos. Si seguimos, y yo creo que ya estamos, solamente quería decirles que, bueno, lo que conversábamos con el doctor Spence, hablábamos de qué estábamos haciendo en el tema de la pandemia. El Ministerio de Cultura ha estado desde antes de la pandemia con el tema de la inscripción en las industrias creativas. Parte del patrimonio cultural inmaterial aporta a la economía, así que los llamamos, los recorrimos para que se inscribieran allí, que les sirvió incluso para los vales digitales, pero tenemos que comprender también que dentro del patrimonio cultural inmaterial hay aspectos rituales, cantos terapéuticos, el canto del ají, el canto del cacao, que son para curar y que son para crear un ambiente, digamos, entre en la cultura cuna, cuando hay alguien enfermo, que tal vez no aporte a la economía, pero es que en la transversalidad del estado de ánimo, de la motivación, del trabajo, de lo que la comunidad hace, es importante también. Entonces, también han estado las ferias virtuales, que desde artesanías, una dirección que trabaja con un ámbito específico del patrimonio cultural inmaterial por lo que aporta a la economía, han estado haciendo las ferias virtuales y ahora mismo está en la red la encuesta sobre patrimonio cultural inmaterial en tiempo de pandemia. Hay personas a las que les hemos, ahí podemos ir pasando, sí, Fernando, la siguiente. Este botoncito, una vez que se toca, te abre la encuesta, que es una combinación de la encuesta que puso UNESCO y de otras preguntas que nosotros queríamos agregar. Y bueno, en el equipo, Tania Chocrón, que se ha vuelto experta en Microsoft Forms, levantó y subió la encuesta en sistema digital, y hemos estado trabajándolo con los que lo hacen directamente o con la compañera Olivia, que yo creo que duerme con el teléfono, llamando a las personas que no tienen señal, pero que ella le dicta la encuesta y ella las llena. En esta encuesta ha habido personas casi heroicas para nosotros, por ejemplo, que Desi Arias, allá en Armila, una comunidad que está pegada al Puerto Valdía, en Darién, solo tienen red en un área. Entonces ella recorre casas, recoge información y luego se pone a llenarlas una por una en ese lugarcito donde tiene red. Entonces cada día nos manda 2 o 3, así que donde vemos Armila, sabemos cómo fue ese acto. Igual está haciendo una joven, Irene Vázquez, en la comarca de Nuevo Inglés. Recoge las artesanías de las mujeres, las trae hasta Veraguas, donde acá tiene señal, se crearon el Instagram, suben toda la información de sus artesanías o por WhatsApp, y también las ha puesto a llenar la encuesta a mano para luego ya subirlas a la red. Así que en este punto de la pandemia se hizo esta encuesta y solo lo voy a repasar muy por encima, así que te agradezco, Fernando, si vas pasando alguna y te voy diciendo que sí, que la pases. Se pudo ver el rango de edades, los géneros, la mujer participando más. Aquí paramos un poquito. Los grupos étnicos, la mayoría de los grupos considerados mestizo criollo, el otros, porque aquí tenemos variantes de grupos extranjeros, de otras etnias, y bueno, los que están dentro de los grupos blancos, que no se consideran ni mestizos ni criollos, afrodescendientes e indígenas. Y pasamos entonces a la otra. Por región, también, que nos queda clasificado desde dónde se está llenando más la encuesta.
y esperamos pues que todos estos aspectos puedan variar, pero también tiene mucho que ver el factor población y el factor de comunicación o conectividad que hay en estos lugares. Y parece mentira, pero en el aspecto de los rangos de edades, los más jóvenes, a pesar de que tiene tecnología, como no son los que están en el proceso de transmisión, sino de aprendizaje, no son necesariamente los que lo llenaban, pero sí entre los 25, 30 años hacia adelante llenan la encuesta con más facilidad. ¿Sí, la otra? Aquí los ámbitos que les mencioné, los dos ámbitos más marcados son el de las artesanías, el celeste, que es el color simbólico aquí del logo que tiene Patrimonio Inmaterial, y a la derecha el rojo que es, bueno, a su izquierda ya, el rojo que indica las artes del espectáculo, todos los que están involucrados en danza, música y representaciones. De estas encuestas ya en la página de UNESCO han empezado a aparecer algunas, y ellos también han seleccionado según diversidad cultural. Han salido algunas de artesanas cunas haciendo mascarillas con su diseño tradicional, pero haciendo mascarillas, o tocando mejorana, o enseñando a cocinar a los niños, o a hacer todos los materiales de danzas, con los enlaces respectivos que ellos ponen para mostrar su manifestación. Y bueno, y allí ven pues que Naturaleza y Universo está un poquito más corto, sin embargo, algunas comunidades han trabajado en ese tema, y luego la lengua y el aspecto de los usos sociales, la gastronomía y demás. Sí, seguimos. Hicimos algunas preguntas en las que tiene, por supuesto, que UNESCO y cómo ha sido afectada la pandemia, y allí pues vemos lo que hemos estado escuchando, pues desde afectados por contagios y muertes, o porque hay manifestaciones que para poder practicarla necesitan hacerlo en grupo, como danzas, pero siempre está la alternativa de la divulgación en las plataformas digitales, y algunos que dicen que se ha suspendido totalmente. Las que vienen también son más o menos similares. ¿Sí? La otra. Aquí las formas que utilizan para transmitir. También ellos, en la que sigue, que creo que es la última de ese tema, ellos les preguntan cómo puede ayudarse a salvaguardar su PCI, y en la primera terminan después de los puntos suspensivos, dice apoyo económico, tecnológico del gobierno, del Ministerio de Cultura, de entidades, y piden más capacitaciones virtuales, clases también de folclore, todo a través virtual, y que se hagan más entrevistas del patrimonio vivo, puesto que han sufrido mucho como han fallecido algunas personas emblemáticas. En este periodo murió una reina Congo de más de 40 años de ser reina en Puerto Piña, que es la señora Alejandrina, no Lam, sino Alejandrina Delgado. Murió uno de los baluartes de la lengua Wounán, don Rito Ismare, que trabajaba muchísimo con nosotros. Falleció también uno de los, el cacique Braulio, que ha trabajado muchísimo por el desarrollo de la comarca Cunayala, sobre el nivel de caminos y de enlaces, pero también de la defensa de sus manifestaciones ante los derechos colectivos. Y pues ya ustedes oyeron las que digamos que han tenido más difusión porque son más conocidos en el mundo de la televisión, como Kendall Royo, Mami Chacón, Toñito Vargas. Entonces fue casi que un final de mes de junio de julio y agosto muy fuerte, sin contar que les estoy hablando de los líderes, pero también ha habido otros que han fallecido, y que las comunidades sienten que no han podido despedirse, y eso también es un elemento que influye en el estado de ánimo, porque en el caso de la cultura Congo ellos hacen baile, danza, celebración, y bueno, y en algunas otras culturas también, porque despiden con música, tamborito y demás, así que ha sido fuerte. Sí, gracias Fernando. La otra, y ya creo que allí estaríamos nosotros ante los retos que tenemos. Como les decía, ya es como una especie de conclusión, tratar de que toda esta base de datos tan grande que tenemos esté disponible en la red. Sin embargo, hay un canal de YouTube que dice Patrimonio Cultural Inmaterial de Panamá, y ahí hay una buena cantidad de videos que están disponibles sobre distintos grupos. Estamos también ante el reto del informe periódico que estamos ya desarrollando, y para eso nos tenemos que comunicar con universidades para incrementar investigaciones y estudios.
recuperar la mayor parte posible de presupuesto y personal multidisciplinario, porque algo que no les mencioné es que el grupo de patrimonio cultural inmaterial necesita, o que trabajan, los que han trabajado allí, son desde la sociología, desde la antropología, la historia, la lingüística por mi lado también, el tema de las aplicaciones audiovisuales, la expertise en distintos temas de investigación, los traductores indígenas, porque una de las condiciones para hacer una candidatura o para publicar materiales es que vayan también en la lengua original. Así que tenemos muchos retos y crear comités de las áreas geográficas para que preserven y vean su plan de salvaguardia, y que en ese trabajo que tenemos de estos 4 años en el comité intergubernamental podamos realmente aportar, ayudar, pero también sustentar lo que se necesita para que el país siga sea modelo y siga haciendo y desarrollando todos los retos que tiene. Y ya entonces, pues, para cerrar uno que dura como un videito que dura como 30 segundos, el que ibas a pasar antes, mi estimado Fernando. Una bermusola capitianum. Sacré un proyecto salvaguarda manana. De terra 25 anos de luz. Ahí está, ahí. Gracias. Bien, muchas gracias. Estoy aquí a su orden para preguntas que puedan hacer, tratando de compactar pues, toda esta información de la que nos sentimos contentos por la colaboración que realmente hemos recibido en todas las áreas de trabajo de otras instituciones. Buenos días, licenciada Gómez. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Es la señora Anet Orillac. Si prendo el video, se me apaga la conferencia, así es que tenemos que... Escuchamos. Tenemos un par de preguntas. La joven, nos pregunta la señora Georgette Constantino, dice, si actualmente estamos al día con los informes periódicos, tenemos aún la ley de artesanías sin reglamentación. ¿Cómo eso afecta a nuestra imagen en cuanto a nuestro interés por salvaguardar nuestro patrimonio intangible? Sí, sobre el informe periódico, como les decía, en el 15 y 16, el 15 entregamos el primero y nos pidieron unos segundos para que quedáramos a paz y salvo con el que se debía del 2010. Y nos corresponde ahora, se cambió la estructura y ahora le corresponde a toda América Latina. Hemos estado durante el periodo de la pandemia en una intensa capacitación. Ya nosotros levantamos y sistematizamos ese informe periódico, las preguntas del formulario en español, y ya estamos en el proceso de la consulta abierta del informe periódico porque le toca a toda Latinoamérica en este año 2020 entregar el informe periódico aún en medio de la pandemia, ya que el próximo año le toca, esta vez será por región, así que en ese sentido estamos pues trabajando y contentos en la parte que nos corresponde y nos va a ayudar muchísimo. Se cambió totalmente el método del informe periódico. Es un tremendo reto, pero hemos estado capacitándonos para ello. Acerca de la ley de artesanías, bueno, precisamente el Ministerio de Cultura, al estar ahora mismo en los procesos de la Ley General de Cultura, luego irá a todos los procesos que tienen que ver con reglamentaciones. La propia ley que ratifica el patrimonio cultural inmaterial solamente la ratifican, no se reglamentó jamás, y es uno de los temas que nosotros teníamos en desarrollo. Incluso a la Asamblea fue hace un año o dos, una propuesta para convertir el tema de patrimonio cultural inmaterial en un instituto, en un sistema mayor, puesto que trabaja con toda la población del país. Son procesos que se van dando, pero que se ve de todas maneras, cuando unos no salen, por lo menos está el ejercicio. Y creo que sí, tenemos muchas
leyes relacionadas con folclore, relacionadas con patrimonio material, que no están reglamentadas, y que eso va a ayudar muchísimo para que al Ministerio de Cultura no se le convierta en un banco donde solamente se retiran cheques para celebrar festivales, sino que haya una reglamentación de cómo usar esos fondos, cómo distribuirlos a lo largo del país. Así que sí tenemos mucho que reglamentar, pero lo importante es que estamos en el proceso y el interés de hacerlos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Gómez. Nos pregunta Paola Gómez. Paola Gómez está en nuestra misión en UNESCO. Le está levantando la manito, mejor. Sí. No sé si Paola quiere comentarnos algo. Hola, Paola. Hola, buenos días. Antes que nada, fue un gusto trabajar con la señora Emma Gómez. Es una persona que tiene un conocimiento importantísimo de lo que es nuestro patrimonio cultural en Panamá. Y como mencionó al principio, y me parece muy importante elevar ese punto, es cómo nosotros hemos trabajado interinstitucionalmente y para poder sacar una candidatura, cómo se entrelazaron los diferentes saberes de las diferentes instituciones y las personas que están ahí. Esto no es nada más un tema de buscar votos, de quedar en un comité y resaltar lo que tenemos en Panamá, pero también es una oportunidad para poder resaltar quiénes somos y dar una cara diferente de nuestro país, que hay tantas, siendo un país tan diverso con nuestra cultura. Y la verdad que felicidades por todo el trabajo que se hizo desde Panamá y que pudimos trabajar en conjunto. Dicho esto, sí siento que es muy importante trabajar de una manera mancuernada interinstitucionalmente, pero también me gustaría preguntarle a la señora Emma Gómez cómo ve al cuerpo diplomático aportando en esta nueva etapa después de ser parte de un comité, teniendo las diferentes listas en mente, teniendo no solamente desde el punto de vista de UNESCO, pero también desde el punto de vista país, cómo presentarnos ante el mundo con nuestra diversidad cultural a través del cuerpo diplomático. Gracias. Primero que nada, Paola, muchas gracias. Está siempre atenta y en conexión con todos nosotros para toda la información que recibimos de allá y la que podemos enviar. Sí, definitivamente que es un trabajo en el que el éxito está en ese intercambio, y gracias porque nos sentimos muy orgullosos de lo que ustedes están representando allá. Y con respecto a las embajadas, miren, a mí se me erizaba la piel cuando empecé a leer comunicándose desde Japón, comunicándose desde Canadá. Me emocionaba tremendamente porque la voz de Panamá, o lo que les puedo decir de algunas experiencias que he tenido en estos últimos meses, por ejemplo, que en Australia la embajadora ha estado organizando una exposición de molas antiguas y nos pide información y nosotros con mucho gusto la enviamos. O el ciclo de entrevistas que está haciendo la embajada de Panamá en Costa Rica, donde precisamente con esta nueva tecnología ha tenido pintores, músicos, folcloristas de distintas áreas, invitando también, porque en esta conferencia que yo participé, en la que me tocó a mí, por ejemplo, estaba la representante de Centroamérica y el Caribe de UNESCO, Esther Cuilaroche, y también el Comité de Patrimonio Cultural y Material de Costa Rica, porque uno de los aspectos fundamentales es lo que hace el país con sus vecinos. Entonces, Panamá y Colombia tienen elementos similares entre las expresiones de los Cuna, de los Emberá y de otras más que podemos trabajar en conjunto, y también en el caso de Costa Rica con los Bribri y los Naso. Entonces, comenzando por allí, la relación de los vecinos es fundamental en el trabajo común que tengamos en el patrimonio inmaterial. Y por otro lado, en las actividades que hagan, todo lo que les podamos servir, tenemos un banco de imágenes con autorizaciones para uso, tenemos también un banco de videos que están a disposición de las embajadas para que puedan esto realmente divulgar, y les hacíamos el énfasis de las distintas expresiones del Corpus Christi, precisamente porque es una candidatura a la que le estamos dando visibilidad durante este periodo hasta el otro año. Creo que por allí, por ese lado puede ser. Por el otro, aún estamos
lejos, pero esperamos poder conseguir los presupuestos para las publicaciones, porque hay mucha información, mucho contenido. Por ejemplo, tenemos alrededor de 20 o 30 cuentos indígenas que están en su propia lengua y que hay que acabar de hacer una diagramación y un diseño atractivo para que entonces puedan publicarse, pero no uno para cada biblioteca, sino tal vez en una edición más sencilla, pero para que llegue a las manos de los que están más interesados en aprender la lengua, y que estos materiales también puedan ustedes tenerlos. En esa página que les decía de Patrimonio Cultural Inmaterial hay un cuento de un periodista panameño, Leadimiro González, que es cuna, y cuenta una historia. Bueno, nosotros la subimos con los dibujos que tenía el libro, le pusimos la traducción en Dulegaya o cuna, y está ahora mismo en la red y ellos pues la consultan o la bajan. De así tenemos que seguir haciendo con las demás, no solamente la publicación en el libro, sino la conversión también a la parte digital. Y creo que en la medida en que todos estos materiales nos pongamos de acuerdo con alguien de la embajada para que cuando se envíen, con alguien de Cancillería, para que os envíen directamente allí una sola vez y puedan ustedes reenviarlo a las embajadas sobre los distintos temas, y allá entonces a discreción y según las actividades que tengan cada uno de ustedes puedan divulgarlo, porque en este momento, como lo ha dicho Paola, los 4 años que siguen es trabajar por el Panamá diverso, y qué mejor forma de mostrarlo que a través de las embajadas en los distintos países. Y por supuesto nos toca a nosotros el trabajo interior, el trabajo interno con las instituciones, con las comunidades, para que sigan considerando que todos tienen el mismo nivel y derecho en las actividades, en las decisiones de las leyes. No es un trabajo fácil, pero creo que tenemos el clima adecuado en este momento para hacer grandes avances. Gracias, Emma. Y una cosita más que me gustaría aportar a mis compañeros es la importancia que fue no solo la interinstitucionalidad y la coordinación desde Cancillería para una candidatura, pero también el apoyo en muchos casos de nuestros compañeros en diferentes misiones bilaterales para poder lograr los votos, para poder insistir en la importancia de esta candidatura de Panamá a través del mundo. Y la verdad que creo que estamos en un camino que trabajando juntos podemos dejar muy en alto lo que es las diferentes caras de nuestro Panamá. Sí, para ser Panamá un país pequeño que hace prácticamente 5 años que se entró ya en el tema de entregar materiales, es un logro tremendo y es un logro de la diplomacia, pero afortunadamente podían mostrar, pues, porque parte de lo que argumentó la embajadora es lo que se ha logrado, es un motivo para que se pueda votar por un país que está trabajando en el tema de su patrimonio cultural inmaterial, y la labor diplomática, toda la que ustedes pueden hacer allá, es para nosotros fundamental, realmente fundamental, y lo solicitamos y les agradecemos, porque mucha gente piensa que, bueno, cuando va alguien en la embajada, todo es fiesta y demás, pero es que es una labor que también tiene una especie de concepto de misión, de qué es una misión, y es el mostrar al país, y creo que esa labor nadie mejor que ustedes para lograrla, así que gracias por todo el aporte. Bueno, no tenemos más preguntas, pero sí muchos comentarios muy positivos sobre la admirable labor que se está haciendo. No tenemos más preguntas. Doctor Spence, no sé si usted quiera dar algunas palabritas de despedida para la licenciada Emma. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. La verdad es que yo quiero expresar mi sincero agradecimiento, complacencia por la excelente participación de la magíster Emma Gómez. Yo personalmente me voy con mucho alimento espiritual, pensando que la cultura es eso. Había una cantidad de datos que desconocía,
y me doy cuenta con su exposición, lo dicho por Paola, que ha habido una estrecha colaboración entre la Cancillería, en este caso con nuestra oficina, la UNESCO y el Ministerio de Cultura, en el caso concreto del patrimonio cultural inmaterial. Ha sido una excelente exposición y es parte de lo que en alguna ocasión conversábamos sobre la necesidad que nuestros actualizados con todas las encerradas en el concepto de cultura. Yo también esto es, como bien señalaba Emma, la cultura es mucho más de lo que se cree que es normalmente. La cultura es todo lo que hacemos, absolutamente todo. Y a través de esa, precisamente la cultura como un mecanismo, una hoja de ruta que nosotros podemos lograr afianzar los intereses nacionales de nuestro país en el mundo. Nuevamente, gracias, Emma, te agradezco profundamente y a todos ustedes haber estado compartiendo con nosotros esta excelente conversatorio con Emma, y espero que no sea la última vez que tengamos aquí con invitada, Emma. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes, y en lo que pueda servirles, como les decía, el equipo nuestro y dentro del contexto en el que estamos ahora en Patrimonio Histórico, la intención seria de colaborar en sinergia con todas las convenciones es fundamental, así que muchísimas gracias, de verdad. Mi abrazo fraterno y cuídense mucho también ustedes allá en todos los países donde la pandemia también nos afecta. Gracias. Buenas tardes. Bien.